Un saludo para todos. Hoy vamos a hacer un pequeño video sobre esta nueva herramienta que llegó al taller. Este es un programador para tarjetas TECOM que se va a utilizar para el ajuste de los voltajes de VGH, VGL y VGL2. Este es el programador. Como nota vamos a dar un agradecimiento al colega y amigo Edson de Edson Electrónica, que se ubica en Cartago, que fue el que nos proporcionó la herramienta. Estamos completamente agradecidos. Vamos a sacarla de la caja y empezar a mostrarla. Este es el programador, viene con el teclado para hacer los ajustes. Trae una pantalla donde nos va a indicar qué voltaje en VGH, VGL hay en el momento de conectar la tarjeta TECOM. Viene con su cable para Full HD y 4K, con su adaptador para 12 voltios para alimentarlo y alimentar la tarjeta TECOM. Viene con este conector que se utiliza para utilizarlo con el programador, valga la redundancia, ya sea el RT809F o el RT809H. Viene con este conector que es para HD, el conector para Full HD y el conector para 4K, que es este que está acá. Y se va a utilizar este cable, que es un flex, viene para Full HD y para 4K. Para comprobar el funcionamiento vamos a utilizar esta tarjeta TECOM. Es una tarjeta para una pantalla 4K. Aquí ya lo tenemos conectado a la corriente. Conectamos el flex en el conector de 4K y tenemos conectada la tarjeta TECOM. Aquí ya lo tenemos encendido. Viene con esta serie de pulsadores. Este primero es para elegir el chip que se va a programar, que debe de estar dentro de la librería del integrado para poder hacer la programación, ya sea bajar o subir el voltaje. Este segundo pulsador es el que se va a utilizar para bajar o subir el voltaje de VGH. Viene con dos, uno baja y uno sube. Este segundo es para VGL, igual uno para bajar y otro para subir. Este tercero es para bajar y subir los dos pulsadores, uno baja y otro sube el voltaje de VCOM y VGL2 en el caso de que la TECOM lo utilice. Este otro se utiliza para hacer una restauración de los valores del integrado. Este de aquí arriba se utiliza, este que está aquí, se utiliza para hacer la lectura del integrado una vez que está conectado y alimentado, y este se utiliza para guardar los datos. Acá lo primero que vamos a hacer es elegir el chip. Como dijimos, es este primer pulsador. En este caso, esta TECOM utiliza este integrado que dice que es SW50B3. Con este otro, dijimos que era para hacer la lectura. Ahí hizo la lectura de los valores del voltaje. Ahí pueden ver que dice que VGH está en 28 voltios, VGL en menos 7 y VGL2 en menos 15 voltios. En este caso aquí estamos midiendo el voltaje de VGL. El programador nos dice que estaba en 28 voltios. Y como pueden ver, ahí están 28 voltios.
Ahora vamos a medir VGL1. En este punto acá estamos midiendo VGL1. Y ahí pueden ver que el mismo está en menos 7 voltios. Vamos a medir VGL2. VGL2, aquí lo estamos midiendo en este punto. Y como pueden ver, ahí está, menos 15 voltios. Entonces vamos a hacer la programación para reducir esos voltajes. Como decíamos, este primero es para bajar el voltaje de VGH. Lo vamos presionando, ahí están 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 voltios. Y vamos a darle guardar. Ya ahí lo guarda. Ya una vez que le dimos guardar, este es el punto VGH. Y como pueden ver, quedó en 21 voltios, que es lo que nos marca aquí la pantallita. Ahora vamos a hacer lo mismo con VGL1 y VGL2. Recordar que VGL1 estaba en menos 7 voltios y VGL2 estaba en menos 15 voltios. Medimos nuevamente aquí VGL1 y dice que está en menos 7 voltios. Vamos a reducirlo. Nuevamente medimos aquí el punto de VGL1. Recuerde que estaba en 7 voltios. Lo bajamos a 4.5 voltios. Vamos a hacer lo mismo con VGL2. Este sería el punto de VGL2. Recordando que esta es una tarjeta para 4K. Vemos que está en 15 voltios, como dijimos anteriormente. Vamos a hacer la reducción. En ese caso estaba en 15 voltios. Aquí en la pantallita nos muestra. Vamos en 12.5, 11.5, 11. Lo vamos a dejar en menos 10 voltios. Volvemos a medir en el punto VGL2. Y pueden notar que quedó en menos 10 voltios. Ahora lo que queda es guardar la información y volver a comprobar nuevamente. Presionamos el pulsador de guardar y ya guarda la información. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comprobar que haya guardado la información de los cambios que se hicieron. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a darle leer nuevamente el integrado. Ya le habíamos dado guardar. Y como pueden ver, no se ve muy bien por la claridad de la luz, pero ahí dice VGH 21 voltios, VGL1 menos 4.5, VGL2 menos 10 voltios. Vamos a hacer la revisión en la tarjeta TCOM para comprobar que sí se guardaron los cambios. Punto de VGH 21 voltios, lo que lo habíamos dejado. VGL1 menos 4.5, VGL2 menos 10 voltios. Estas reducciones de voltaje se hacen con el fin de aumentar la vida útil del panel
y no tienda a fallar tan rápido. También cuando se hacen recuperaciones del panel, se tienden a bajar estos voltajes para, como les dije anteriormente, aumentar el tiempo de uso de dichos paneles. Este es un video más para el canal de Laboratorio de Electrónica RIC. Los invito a suscribirse, a compartir, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video.